Impacto de la educación a distancia en el contexto latinoamericano. Una educación sin fronteras. Pedagogías mediadas, tutor Adelmo Sabogal, por Cindy Gisette Ordóñez Borda. Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD. Escuela de Ciencias de la Educación. Especialización en Educación, Cultura y Política. Los objetivos. Los objetivos de esta OVA giran en torno a dos aspectos. A nivel general, se pretende dar a conocer el impacto de la educación a distancia en el contexto latinoamericano, a partir de un objeto de aprendizaje virtual, OVA, didáctico e ilustrativo. En tanto, los objetivos específicos giran en torno a tres ejes: hacia la caracterización, hacia la evidenciación y hacia la presentación. Caracterizar el contexto en el que la educación a distancia emerge y se consolida. Evidenciar la virtualización como el camino hacia la eliminación de las fronteras del conocimiento. Presentar el proceso evolutivo de la educación a distancia en el contexto latinoamericano. Introducción. Teniendo en cuenta que un objeto de aprendizaje virtual es cualquier entidad digital que puede ser usada, reusada o referenciada para el aprendizaje soportado en la tecnología, tomado del Instituto Electrical and Electronic Engineers. A continuación, se presenta al lector de manera didáctica e ilustrativa el impacto de la educación a distancia en el contexto latinoamericano, resultado del auge tecnológico, pues a la par que cambiaron los modos de producción, se transformaron las organizaciones sociales y las modalidades por las cuales las personas latinoamericanas se relacionaban e interactuaban para adquirir conocimientos y competencias, ya no solo desde la presencialidad, ahora también desde la virtualidad misma, que responde a las necesidades propias de cada contexto, de cada institución y de cada estudiantado. En este sentido, el OVA gira en torno a 5 temáticas, a saber, el contexto latinoamericano, la evolución de la educación a distancia latinoamericana, las características de la educación a distancia, la virtualización de los aprendizajes y a manera de cierre se presentan algunas barreras que podrían obstaculizar los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia y virtual. El contexto latinoamericano. Si bien es cierto que cada sociedad desarrolla un tipo de formación diferente según el contexto propio y las demandas sociales existentes, a su vez los diferentes modos de formación van evolucionando de acuerdo a las posibilidades e intereses de cada nación o territorio. Así, Latinoamérica es un continente abierto a múltiples propuestas pedagógicas que en buena parte corresponden a innovaciones educativas que proceden de autores, instituciones o países propios de cada región. Latinoamérica presenta entonces unas necesidades educativas que abarcan desde la formación docente hasta la educación básica, convirtiendo así el escenario de la educación a distancia en el escenario propicio porque la educación a distancia se plantea como una vía de salida a esas necesidades. Además, dadas las características de distancia física espacial, las condiciones de vida y el nivel educativo, se convierte en una vía de desarrollo propio para la comunidad latinoamericana. Finalmente, es un importante objetivo para la educación abierta y a distancia, especialmente si se habla de la educación superior. Parafraseando a Brunner 2001, Latinoamérica debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados y las políticas educacionales a las transformaciones que por efecto de la globalización experimentan los contextos de información, conocimiento laboral, tecnológico y de significados culturales en el que se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. He ahí el meollo del asunto. Entonces estamos frente a dos principales retos. Dar respuesta a las demandas globales de la sociedad de la información que se dan a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, buscando implantar acciones educativas innovadoras, adaptadas
a los contextos socioeconómicos, características de cada espacio-tiempo. La UNESCO, en su conferencia titulada Aprendizaje abierto y a distancia, perspectivas y consideraciones políticas, en 1997, afirmaba: principalmente la educación a distancia ha sido diseñada en esta área territorial para la formación de la población rural y el desarrollo de programas de coalición de estudios de nivel primario y secundario, formación del profesorado en tanto educación superior y universitaria. Ahora bien, en lo concerniente a la evolución de la educación a distancia latinoamericana, tenemos que México fue uno de los países pioneros en este ámbito en todos los niveles educativos, seguido por Argentina, Costa Rica, Venezuela, Cuba, República Dominicana, nuestro país Colombia, Ecuador y Brasil, quienes pusieron en marcha programas de impulso a la educación a distancia adaptados a sus regiones, a sus necesidades e intereses. Entonces, los principales impulsores de la evolución de la educación a distancia en el contexto latinoamericano los podríamos resumir en 4 aspectos. Dada la complejidad de la sociedad, esta exigía un aprendizaje permanente ante la celeridad de los cambios económicos, tecnológicos, científicos, entre otros, encontrando la respuesta en la educación a distancia. A su vez, las posibilidades que hoy en día nos brindaban las tecnologías de la información demandaban el redireccionamiento de sus funcionalidades. También la búsqueda de los nuevos mercados ante la crisis económica. Finalmente, la irrupción de nuevos escenarios de aprendizaje multiplicaron el surgimiento de propuestas telemáticas novedosas y a su vez enriquecieron las posibilidades de formación en los diferentes ámbitos educacionales. A manera de síntesis, dados los avances tecnológicos, la comunicación bidireccional adquirió un protagonismo que generó una retroalimentación mucho más fluida y enriquecedora, que a su vez favoreció la interacción docente-estudiante. Entonces, en el contexto latinoamericano, se pasó de la instrucción a una modalidad no solo presente, sino que a su vez tiene en cuenta, visibiliza y legitima las necesidades educativas mundiales. Además de los aspectos propiamente tecnológicos, la evolución de la educación a distancia se producirá por la reducción unitaria de los costos por contacto por alumno y por ende de los precios, que posibilitan la nueva frontera digital, así como por la mayor flexibilidad de acceso, la mayor interactividad y la eficiencia pedagógica. Rama 2003. Ahora bien, las características de la educación a distancia latinoamericana giran en torno a 5 ejes. La apertura, dado que esta permite que la educación llegue a diferentes espacios, tiempos, teniendo en cuenta las necesidades propias de cada individuo, comunidad y grupo en el cual se imparta la educación. Democratización, ligado con la apertura, permite que todos, sin distinción alguna, participen de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad en tanto a sus tiempos, metodologías y estrategias. La interactividad, pues se rompe con el paradigma presencial físico para ahogar por un paradigma donde la interactividad pasa a ser mediada por la virtualización y la actividad constante de diferentes estrategias y metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje que involucran al estudiantado y al docente mismo, dándole así un papel importante al estudiante, donde pasa de ser un mero consumidor de ideas a un constructor de ideas, basándose en un aprendizaje autodirigido y autónomo. La virtualización de los aprendizajes.
Debemos tener en cuenta que la virtualidad es una modalidad educativa que incorpora el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de educación con miras a adquirir nuevas competencias demandadas por la evolución socioeconómica. ¿Por qué? Ofrece alternativas para los diferentes ritmos de aprendizaje. Exige mayor autorresponsabilidad en el aprendizaje, involucrando directamente el papel activo del estudiante. Aumenta el tiempo de dedicación para las actividades académicas, evitando la limitación de horarios, desplazamientos y canales limitados de comunicación que terminan por obstaculizar los ritmos de aprendizaje propios de cada estudiante. Finalmente, se acomoda a los tiempos del mismo. Entonces hemos pasado desde la palabra hacia las imágenes, desde lo presencial a lo virtual, desde lo colectivo hacia lo individual, desde el contexto hasta el hipertexto, desde lo escrito a lo multicomunicacional, desde lo estático a lo móvil, desde el aula al laboratorio, desde el aprendizaje presencial a lógicas virtuales. Lo digital permite desarrollar nuevas pedagogías y estrategias que a su vez son parte de un nuevo paradigma emergente que promueve la construcción de una práctica digital a través de la web, con multiplicidad de aplicaciones y recursos digitales de aprendizaje con base en modelos semipresenciales o totalmente virtuales. Claudia Ramos, 2013. A manera de cierre, debemos tener en cuenta que para la implementación de una educación a distancia de calidad, coherente a las necesidades, intereses y motivaciones propias de los estudiantes, esta depende del país y su desarrollo económico y cultural, pues la educación a distancia no siempre llega a todos los sectores de la población, ya sea por falta de alfabetización tecnológica, por el desconocimiento o por la falta de infraestructura tecnológica virtual. Referencias: García Aretio Lorenzo, Concepción y Tendencias de la Educación a Distancia en América Latina. Lesmes Morcote y Elianova, Pedagogías Mediadas, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Rama Vitale, Claudio, El contexto de la reforma de la virtualización en América Latina. Singales, 2001, El potencial interactivo de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia, disponible en web. Silvio, Hacia una educación virtual de calidad pero con equidad y pertinencia, encontrado en Revista Virtual de la Universidad y Sociedad del Conocimiento RUCS. Video Latinoamérica de Calle 13, pues busca afianzar los lazos de identidad con el contexto latinoamericano. Gracias.